Hola, ¿qué tal, gente de YouTube, comunidad activa, web developer? Hoy vamos a ver un video, la forma de cómo poder crear una conexión con un gestor de base de datos como lo es MySQL y usando como backend Python, ¿bien? O sea, vamos a crear una conexión con el gestor de base de datos y Python. Para este caso, he creado una lista de pasos. Aquí tenemos el proyecto y aquí hay un archivo que se llama README. Entonces, en este archivo hay una serie de pasos, algunos no son indispensables, bien, pero para organizar el proyecto, pues lo he estructurado en estos pasos. Yo he creado un entorno virtual con este comando que tenemos acá, bien. Luego, cuando tenemos el entorno virtual, ya lo que hacemos es entrar en el entorno virtual y activarlo. Puedo ejecutar el plist o freeze para pues listar los paquetes que tenemos en nuestro entorno virtual, bien. Si no sabemos qué es un entorno virtual, pues pronto en el canal vamos a hacer un video de qué es un entorno virtual, cómo crear el entorno virtual y trabajar con un entorno virtual en Python, ¿bien? Esto no es necesario, pues, pero para este caso yo he instalado Flash para hacer un poquito más dinámico el proyecto. He instalado Flash en mi entorno virtual. Luego, es importante mencionar que para conectarse a un gestor de base de datos MySQL existen una serie de librerías o módulos que no solamente es una sola forma de conectarse al gestor de base de datos, hay varias. Y pues con mi experiencia, una de las mejores, digamos que módulos para conectarse a Python Python con MySQL es la librería que se llama MySQL Connector Python, ¿bien? Es esta la que le recomiendo. Hace un tiempo tenía pues un cliente de España y realizaba el proyecto luego de más de un 80% del desarrollo. Cuando lo voy a subir a hacer el deploy en el servidor de GoDaddy, pues no dejo instalar una librería que es esta librería que tengo acá, MySQLDB. No es que sea mala, sino que el servidor de Codari no me dejó instalarla. Ok, recuerde que uno entra a la terminal y ejecuta, pues instala las librerías o a través del archivo requirement también lo puede hacer. Entonces, no es que esté mala, sino que esta no, obviamente no la recomiendo. Entonces, usemos esta que se llama MySQL Connect on Python. Bien, para que no hagan todo, porque pues yo tuve que crear el proyecto de nuevo en base a esa otra librería. Obviamente, cuando dependiendo del tipo de módulo o librería que estés usando para conectarse a Python, cambia la forma como tú consultas los datos o los muestras en el front, ¿bien? Entonces, pero eso será un pronto video que vamos a hacer un crew con Python Flash y pues esperemos ese video, ¿bien? Luego de instalar la librería que le instalamos, lo que hacemos es importarla en nuestro archivo y pues nada, creamos las conexiones, ¿bien? Esto no es tan necesario, pues esto es para crear este archivo de requirement, este que tengo acá, que son los requerimientos que he tenido, pues tenemos Flash y tenemos mi SQL Connect on Python, ¿bien? Que es lo que pues se necesita hasta ahora. Y para ejecutar todo el proyecto, abrimos la terminal. Pues ya estando en la terminal, ustedes lo que van a ejecutar este archivo y ya estaría todo listo. Pero yo voy a entrar, ya estoy en la terminal y puedo ejecutar de esta manera. Como yo hice un archivo Python, hay varias formas, pues entonces esta es una forma. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Python hack. Bueno, allí ya levantó. No es tan necesario, pero pues, ¿qué estoy haciendo? Levantando este archivo que se llama hack.py. Entonces, dentro de ese archivo, pues, importo Flash con render template y URL, ¿bien? No es tan necesario nada de esto, ¿bien? Para lo que es el ejemplo, solo que yo lo tengo así para poder mostrar este front que tengo acá, ¿bien? Esto es lo importante, importar luego de instalar la librería MySQL Connector, tenemos que importarla en nuestro archivo, digamos que nuestro archivo home, bien, donde vamos a tener todas las funciones. Aquí digo importando módulo MySQL Connection. Luego, pues aquí, esto es parte de Flash,
he definido un decorador que es un decorador home, ¿bien? Y dentro del decorador he declarado una función que se llama index, puede tener cualquier nombre. Dentro de esa función he declarado mi conexión. ¿Qué le estoy diciendo aquí en esta conexión? Esto pequeñito es la forma como tú te puedes conectar a un gestor de base de datos MySQL, ¿bien? Entonces declaro una variable y le digo igual a MySQL connection, ¿vale? Dentro de ese, digamos que es como un array, declaro el host, que es el localhost, declaro el usuario, declaro la password y declaro la base de datos. Luego lo que hago es una validación y pregunto que pues si la conexión es exitosa, va a ser lo que tengo aquí adentro, ¿bien? Lo que tengo aquí adentro, o si es un error, pues bota lo que tengo aquí adentro. Entonces, digamos que ahorita es exitosa porque si yo voy acá y pueden ver esto que tengo acá, viene de base de datos porque aquí tengo una tabla. Bien, tengo una base de datos que se llama ejemplo YouTube y una tabla de trabajadores que es esta que tenemos acá y estoy listando todos estos usuarios o trabajadores, que no es más que estos 8 que están acá. Bien, olvidaba algo importante que lo estaba mencionando. En Python existen muchas librerías para conectarse a MySQL. Son estas que están acá, las más famosas, ¿bien? Que es MySQL Connection Python, MySQL, MySQLDB, que no es muy recomendable, y MySQL Client y OurSQL. Estas son las más usadas para conectarse desde MySQL a Python o viceversa, ¿bien? Entonces nosotros estamos usando esta que tengo acá. Ya luego pueden ustedes documentarse y ver qué tal es esa librería. Bien, si aquí pues coloco, qué sé yo, cambio la base de datos, debería de lanzarme un error. ¿Por qué? Porque no está consiguiendo la conexión. Vean, no está consiguiendo la conexión y no se está conectando a la base de datos. Obviamente está lanzando un error de que la conexión no es exitosa. Bien, entonces, de esta forma, yo me conecto a MySQL. Ahora bien, desde Python nosotros podemos ejecutar cualquier comando SQL. Comando SQL como consulta, eliminar, actualizar, consultar, etcétera. Bien, entonces alterar una tabla. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto lo vamos a ver en el próximo video, pero render template lo que hace es renderizar un archivo HTML y ese archivo le estoy pasando una información, una data. ¿Y quién es la data? La data es una consulta de todos los registros de la tabla trabajadores. ¿Cómo hago yo uso de la función de conexión? Pues nada, la coloco acá, declaro una variable, le igualo a mi conexión, punto cursor, y este diccionario, que es diccionario true, lo que es decirle la forma como voy a acceder en los elementos, a los elementos en la vista. Ejemplo, vamos a ver aquí, esto es parte del otro video, pero pues de acuerdo a la forma como, de acuerdo a la librería que estés usando, puedes acceder a los elementos de tu tabla. Si usas una en distinto, podrás acceder a los elementos de esta forma, que me parece a mí la forma más fea de acceder a unos elementos de esta forma, porque si tengo una tabla con 20 campos, pues tendría que acceder al campo 1, al campo 15, al campo 10, y no es la mejor forma, pues porque no me identifica el elemento. Entonces, esto que tengo acá, diccionario true, me permite acceder al elemento solo colocando el nombre de ese campo en esa tabla. Porque aquí tengo, aquí tengo nombre, apellido, email. Entonces, vean que estoy accediendo de esa forma. Si aquí, por ejemplo, disculpen, si aquí, por ejemplo, coloco, qué sé yo, vamos a ver algo aquí y digo email, pues obviamente me va a traer el campo email. De este lado, aquí está, ¿ven? Entonces de esta forma yo me puedo conectar a un gestor de base de datos como lo es MySQL. Ahora bien,
¿A qué me refiero cuando desde Python puedo ejecutar consultas SQL? Aquí les dejo este archivo que se llama sql.sql y hay una lista de comandos o consultas que podemos ejecutar desde el mismo Python y esto pues se reflejará en el gestor de base de datos. Como por ejemplo, si yo cojo este código que tengo acá y me lo llevo a la función index, que obviamente index hace referencia al home, por eso cuando yo estoy aquí en el home es que se ejecuta ese archivo, ¿bien? Entonces, cuando yo estoy aquí, luego de haber creado la conexión, si la conexión es exitosa, yo puedo hacer esto. Recuerden la sintaxis aquí de Python. Si la conexión es exitosa, créame una tabla llamada ejemplo. Entonces, vamos aquí al gestor de base de datos y vean que no tengo ninguna tabla llamada ejemplo. Bueno, llamémosla, sí, y le damos F5. Ya esa consulta, voy a actualizar acá, ya Python ejecutó ese SQL y vean que aquí ha creado, ¿ven? Aquí ha creado una base de datos llamada ejemplos. Ejemplo, que es esta que tengo acá, obviamente está vacía. Bien, de esta forma yo puedo ejecutar cualquier SQL. Pues podría bien, vamos a ejecutar, por ejemplo, que cree una tabla llamada alumnos con estos campos. Veamos a ver. Bien, ya ejecutamos esto. Vamos a ejecutar esta. Un segundo y vamos a colocar esto bien con la sintaxis. Voy a cerrar este consola. Si yo doy F5 aquí, perdón, aquí, tiene que haberme creado, entonces vamos a actualizar acá, tiene que haberme creado una tabla, bien, llamada alumnos. Entonces vamos aquí a la base de datos de ejemplos. Segundo, vamos a la base de datos de ejemplos. Y aquí está. En YouTube, perdón, ha creado una tabla que se llama alumnos y imagino pues que tiene estos dos campos como lo declaramos. Obviamente ni declaramos el ID y se vino de esta forma. No la ha creado en la tabla ejemplo porque no estoy allí, estoy en la base de datos ejemplos YouTube, ¿bien? Entonces, digamos que, qué sé yo, la quiero borrar también. Por aquí, este es un código para borrar. Aquí está. Si quiero borrar una base de datos, solo tengo que ejecutar este código que tengo acá. Bien, entonces vamos a pegarlo y acomodamos la sintaxis y listo. Bien, la base de datos se llama ejemplo. Acá vamos a colocar, veamos acá, no era necesario. Vamos a ver, denme un segundo. Bien, porque me ha faltado este cursor acá, el cursor que hace referencia a la base de datos, ¿bien? Entonces, obviamente, primero yo hago como, esto es como una instancia a la conexión, luego el SQL y lo que hago es que me comente qué pasó con la consulta y cierro la conexión, ¿bien? Entonces, voy a ejecutar ese archivo, ejecuto, ¿qué estoy haciendo? Estoy borrando la tabla, la base de datos que se llama ejemplo. Entonces voy aquí, obviamente, ok. Entonces actualizo y listo. Ha borrado la base de datos que se llama ejemplo. Este error sale porque obviamente ya luego no busca esa tabla y no la consigue. Bien, entonces quitemos esto. Y bueno, ¿qué les comento? Que dentro de este archivo están muchas consultas, hay más de 14 consultas que pueden hacer, como por ejemplo borrar un registro de una tabla, actualizar un registro en una tabla, consultar, aquí dice consulta SQL con una cláusula, o sea, tú consultas de la tabla alumno donde la edad es mayor a 20, menor a 20, ejemplo, un select from, pero trayendo un solo registro con fetch one, o tú puedes hacer un select from, pero con un límite de 1, ¿bien? Entonces, también pueden hacer una consulta de un select from que es la misma que tengo acá. Vean que, por ejemplo, yo digo aquí, tráigame
los empleados, por ejemplo, donde la edad sea mayor, qué sé yo, veamos la edad aquí, la lista de edades un momento para ver. Vamos a ver, trabajadores. Un segundo, vamos a ver la lista de, ok, no, bueno, la lista de edad no, la lista de sueldo donde sea mayor a esto. Entonces buscamos la lista de donde el sueldo sea mayor, puedo hacer así. A 1, 2, 3, 350,000. Entonces, si ejecuto acá, obviamente debería de traer, a ver, hay un error aquí en el SQL, vamos a ver. Está cargando también. Podemos hacerlo así. Y probemos a ver. Ejecutamos el archivo porque está dentro de la función. Entonces, aquí está diciendo que nos estamos comiendo un paréntesis, ¿bien? Vamos a ver aquí este paréntesis de este y este no va. Listo. Entonces, pues ahí lo decía, ¿bien? En la línea, aquí. Perfecto. Entonces vamos a ver. Aquí está. Vean los trabajadores que trae. Solo trae 4 trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que tienen uno, por ejemplo, 2, qué sé yo, 3, y el otro no recuerdo cuál. Bien, entonces, pues, de esta forma puedo aplicar consultas. Hay muchas consultas. Entonces, vimos a manera de resumen la forma de cómo yo conectarme a un gestor de base de datos como lo es MySQL, haciendo referencia a que existen varios módulos de conexión como son estos que tenemos acá. También la forma de cómo consultar o crear consultas y ejecutarla dentro de un archivo Python. Bien, en el próximo video trataré de hacer un CRUD con Python, obviamente implementando un montón de funciones que pues va a ser de productividad en el canal. Bien, para ustedes. Entonces, sin más que decir, pues queda que comenten en el canal a ver qué tal les parece el video y nos vemos en el próximo video, mi gente. ¿Vale?